Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. En esta ocasión les traigo una clase de leyes de Kirchhoff, o también le dicen leyes de Kirchhoff. Más que todo vamos a explicar el primer ejercicio del análisis de nodos. Como lo pueden ver acá. Ya en anteriores clases de leyes de Kirchhoff, entonces, ¿dónde se estudia las leyes de Kirchhoff? En carreras de electricidad industrial y electrónica industrial, ya sea una técnica, una tecnología o una ingeniería. Se va a estudiar en una materia que se llama análisis de circuitos o puede ser una competencia, pero de que se llama análisis de circuitos lo vamos a encontrar. Ya en otra ocasión también le estuve explicando y enseñando las leyes de Kirchhoff con el análisis de mallas. En este caso lo vamos a hacer con el análisis de nodos. Los que no saben qué son nodos, ya les vamos a mostrar qué son nodos. Estos punticos que ustedes pueden ver acá, esos son los nodos. Y los nodos lo que hacen es que este cable que está aquí conectado y este aquí forma un nodo, un punto, digámoslo así. En la vida real sería como dos cables que están empalmados. Básicamente sería eso, pues en la vida real. Aquí en el circuito eléctrico, pues como pueden ver, se ve de esta manera. De donde esta corriente 1 circula por aquí, la corriente 2 circula por acá y la corriente 3 circula por acá. Entonces en cada nodo tenemos un voltaje A, un voltaje B y un voltaje C. Tenemos tres fuentes de alimentación, uno de 20 voltios, otro de 50 voltios y otro de 15 voltios. Tenemos tres resistencias de 10 ohmios, de 30 ohmios y de 25 ohmios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis de nodos? Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que en el análisis de nodos, el nodo entonces se resta la corriente 1 menos corriente 2 menos corriente 3. O sea que esas corrientes se tienen que restar y el resultado tiene que ser cero, como lo dice la fórmula que estamos viendo aquí. Esta fórmula de las corrientes lo aplicamos obviamente, eso obviamente lo aplicamos con base a la ley de Ohm. La ley de Ohm. Básicamente, entonces, como aquí pasa, entonces en este caso corriente 1, como acá circula la corriente 1, entonces decimos que voltaje A menos voltaje B se resta BA menos BB dividido 30 ohmios. Porque, sí, ustedes dirán, ¿y por qué 30 ohmios? Acá hay una resistencia de 10 y otra de 20. Como está conectado en serie, lo que va a hacer es sumar. Se suma esa resistencia de 10 ohmios con la resistencia de 20 ohmios. Eso es lo que va a hacer. En el caso de la corriente 2, entonces recogemos. Nosotros restamos BB, entonces voltaje B, menos 50 voltios dividido 30, que es esta resistencia que está en la mitad, que está conectada en paralelo. Quedando como BB, entonces voltaje B, menos 50 voltios dividido 30 ohmios, ¿ya? Y en este caso la corriente 3 que circula por esta malla, decimos voltaje B menos voltaje C dividido 65. Ah, usted dirá, es que acá hay una resistencia de 25 y otro de acá, alto uno de 40. Ya lo voy a poner. Disculparán ahí. No de 40 ohmios. Entonces ahí falta una resistencia de 40 ohmios. Entonces, de igual manera, como está conectado en serie, pues se suma 40 ohmios más 25 ohmios. Y eso como resultado lo dividimos entre 65 ohmios. Entonces, de esta manera podemos observar las tres fórmulas que vamos a utilizar. Ahora, estas tres fórmulas, dependiendo del comportamiento de la corriente en ese circuito eléctrico, lo vamos a reemplazar, estas tres, lo vamos a reemplazar en esta fórmula de nodo B. Es decir, que I1 equivale a esto, entonces reemplazamos I1, que es esto, y entonces la idea es reemplazar cada fórmula acá en esta fórmula. Entonces vamos paso a paso, voy a borrar acá un momentico y
ya vamos paso a paso para que vamos entendiendo. Más que todo, esto no es una clase práctica, no es una clase de práctica de electricidad, prácticas de electrónica, no. Básicamente esto es, digamos, es muy estudiado en la ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica. Más que todo, como lo digo, como lo he dicho en otras clases, básicamente esto se estudia para uno conocer el comportamiento de los circuitos eléctricos, de la corriente, del voltaje en un circuito eléctrico. Entonces, más que todo, esto no es una clase de práctica, pues lo notaron al comienzo, esto práctica no es. Sin embargo, yo tengo unas prácticas de electrónica analógica que los invito, pueden visitar en mi canal, se pueden ir a la lista de reproducción, a electrónica y electricidad y electrónica, electrónica analógica y hay de electrónica digital a electrónica de potencia. Entonces ahí podrán pues visitar las prácticas reales con la explicación del circuito, una parte teórica y el montaje práctico en protoboard. El montaje real, o sea, el real. Pero en este caso, más que todo es para nosotros conocer el comportamiento de la corriente y el voltaje en los circuitos eléctricos. Más que todo, esto se estudia sí, en las carreras técnica, tecnológica e ingeniería. Pero más que todo en la ingeniería es donde más estudia a fondo, esta parte matemática. Entonces, para aclarar ahí, de que eso más que todo es para nosotros conocer el comportamiento de la corriente y voltaje. Yo sé que lo repetí muchas veces, pero para que quede claro, para conocer el voltaje y corriente de un circuito eléctrico. Entonces, sin más, vamos a continuar. Entonces, prosiguiendo, no se me asusten, recuerden que vamos paso por paso, sin saltarse un paso a la idea. Entonces, con base a esta fórmula I1 menos I2 menos I3, recuerden que estos son los resultados que despejamos de estas fórmulas anteriormente. Entonces, I1 lo reemplazamos que es voltaje A menos voltaje B dividido 30 ohmios menos I2 que es voltaje B menos 50 voltios dividido 30 ohmios menos la corriente 3 que era voltaje B menos voltaje C dividido 65 ohmios igual a 0 como lo dice la fórmula. Hay que tener en cuenta que en la fuente hay tres fuentes de alimentación en el circuito eléctrico. La fuente de alimentación 1 es de 20 voltios, la fuente de alimentación 2 de 50 voltios, la fuente de alimentación 3 es de 15 voltios. Entonces son tres fuentes de alimentación de diferentes voltaje. De lo que vamos a ver es lo siguiente. Voltaje A, ¿cuál sería? Voltaje 1 sería 20 voltios, es decir, que el voltaje A sería 20 voltios. Y en el caso de voltaje B, no. Entonces tiene 50 voltios, ya lo tiene. En el caso del voltaje C, sería el de 15 voltios. Entonces quedaría algo así. Antes quedaría de la siguiente manera. Quedaría de la siguiente manera como 20 voltios menos voltaje B dividido 30 ohmios menos voltaje B menos 50 voltios dividido 30 ohmios menos voltaje B. Es decir, vamos a encontrar el voltaje B. Eso es lo que amo. Entonces, no expliqué eso al comienzo, pero la idea es encontrar el voltaje B. El voltaje B. Entonces, por ese motivo tenemos que reemplazar el voltaje C, que es de 15, el voltaje A, que es de 20 voltios. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora el siguiente paso vamos a multiplicar la fuente de alimentación de 15 voltios, la vamos a multiplicar con cada fórmula. Con esta y con esta. Solamente en ese paso se multiplica la fuente de alimentación, en la última fuente de alimentación, que es la fuente de alimentación 3, que en ese caso es de 15 voltios. Entonces quedaría de la siguiente manera. Ya le vamos para allá. Entonces prosiguiendo, entonces
Multiplicamos 15 por 20 voltios menos V volta de V, dividido 30 menos 15 voltios, entre paréntesis, volta de V menos 50 voltios, cierra paréntesis, dividido 30, entonces 15 voltios por volta de V menos 15 voltios, dividido 65 ohmios. Entonces multiplicamos 15 voltios por el de acá, este y este. Entonces el siguiente paso es dividir 15 voltios dividido 30 ohmios y esto nos da 0.5 amperios. Entonces acá falta poner como la A. Pero no hay necesidad de poner el amperaje. Ya les digo por qué más adelante van a, lo van a entender por qué no hay necesidad. Es 15 voltios dividido 30 ohmios nos da 0.5. Entre paréntesis, entre este 20 voltios menos voltaje B sigue igual. Menos 15 voltios dividido 30 de igual manera da 0.5. Entre paréntesis, voltaje B menos 50 voltios menos el 15 voltios menos 15 voltios divide entre 65 ohmios y nos da aproximadamente 0.23 y entre paréntesis el voltaje de menos 15 voltios. Ahora el siguiente paso vamos a hacer aplicar la propiedad distributiva, que es multiplicar el 0,5 por el de acá, por este, y de igual manera hacemos con cada uno, este con este y este con este, siempre respetando la ley de signos. Eso es muy importante ahí. Así como en álgebra 1 aplica propiedad distributiva, de igual manera aquí también se debe hacer. Recuerden que la matemática también usted lo aplica en las carreras. Mire que acá estamos encontrando algo de álgebra, de propiedad distributiva. Entonces, eso también es para que ustedes vean de que esta matemática también en las carreras que uno estudia también se lo va a encontrar. El teorema de Pitágoras, binomio al cuadrado, sistema de ecuaciones 2 por 2, todo eso lo vamos a encontrar en las carreras. Entonces, vamos paso a paso, entonces ya regreso. Listo, entonces prosiguiendo, multiplicamos la propiedad distributiva 0.5 por 20 por BB, este con este con este con este con este. De 0.5 por 20 voltios nos da 10 voltios menos, más por menos, menos 0.5 por BB, menos 0.5 volt BB. Menos 0.5 por BB nos da menos 0.5 BB, más por menos da más. 0.5 por 50 voltios nos da 25 voltios. Menos 0.23 por BB nos da menos 0.23 BB. Menos por menos da más. 0.23 por 15 voltios nos da 3.45 voltios. Y vamos a hacer lo mismo que lo que hacíamos en sistema de ecuaciones 2 por 2. Cuando decíamos las x con las x, todos los números que tengan las x con las x y los que son números enteros hacia el otro lado. Entonces, los que tienen BB lo vamos a pasar al lado izquierdo y los que tienen los voltios lo vamos a pasar hacia el lado derecho. Como el más 10, más 25 voltios y más 3.45 voltios están positivos, lo vamos a pasar hacia el lado derecho negativos, quedando menos 10, menos 25 voltios, menos 3.45. Y en el lado izquierdo quedaría menos 0,5 bb, menos 0,5 bb y menos 0.23 bb, que son los que están subrayados de la línea roja. Son estos tres que están subrayados con una línea roja. Bueno, después de eso vamos a hacer la operación de los BB y los de 10 voltios. Listo, entonces nos da lo siguiente. Menos 0.5 bb, menos 0,5 bb, menos 0,23 bb nos da menos aproximadamente menos 1.23 bb igual menos 10 voltios, menos 25 voltios, menos 3.45 voltios nos da aproximadamente menos 38.45 voltios. Entonces, como a nosotros nos interesa es despejar el voltaje D, que eso es lo que necesitamos encontrar, cogemos voltaje D es igual a menos 38.45 voltios dividido, ese que está multiplicando con el signo negativo, pasa al otro lado a dividir con el mismo signo. No muchos estudiantes y aprendices cometen ese error de que usted al pasarlo a dividir cambian el signo y eso no es así.
Así tenga signo negativo, si estamos multiplicando en este lado, pasa de igual manera con el mismo signo a dividir. El resultado de esta división es menos por menos da más. 38.45 voltios dividido 1.23 nos da aproximadamente 31.26 voltios. ¿Sabe que ese es más o menos, digamos, aproximado, que no dio un voltaje exacto, sino que es un aproximado? Entonces, aproximadamente el voltaje B que pasa por ahí es de 31.26 voltios aproximadamente. Ya haber encontrado el voltaje B, ya podemos reemplazar ese voltaje B en las fórmulas de corriente que al iniciar esta clase, al iniciar la clase, pudieron observar que faltaba el voltaje B. Por ese motivo, entonces por eso es que hicimos todo este procedimiento y todo este despeje de fórmulas para encontrar el voltaje B. Entonces, si no hay más, vamos a reemplazar este voltaje B en las fórmulas de las tres corrientes. Listo, entonces ya he encontrado el voltaje B, que nos dio aproximadamente 31.26 voltios. Lo vamos a reemplazar en las fórmulas de las tres corrientes. Entonces, en este caso, la corriente 1 es igual a 20 voltios. Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿Cuál es la idea de reemplazar en la fórmula de corrientes? Ustedes al inicio del video vieron que en el circuito eléctrico pasaba una corriente por un lado, la otra corriente por este lado y la otra corriente por otro lado, ¿sí o no? Pero no sabíamos cuál era la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Sí, nos mostraba que la corriente 1 pasa por este lado, la otro por la corriente 2 por abajo y la corriente 3 pasa por este lado de una malla, de otra malla. Sí, pero no nos daba el valor. I1, I2 y 3, pero ¿qué y cuál es I1 y cuál es el valor de I2 y cuál es el valor de I3? Entonces, esa es la clave aquí. Para eso era que estamos encontrando el voltaje B, para saber las tres corrientes que pasa por el circuito eléctrico en las dos mallas, es para saber cuál es la corriente que pasa por cada malla, por esta resistencia, por el de aquí. Es por eso que necesitamos encontrar el voltaje B. Entonces reemplazando I1 de 20 voltios menos 31.26 voltios dividido 30 ohmios, igual, entonces 20 voltios por 31.26 voltios nos da aproximadamente menos 11.26 voltios dividido 30 ohmios, y eso aproximadamente esta división nos da que la corriente 1 que pasa por ahí es de menos 0.37 amperios aproximadamente. Y de igual manera reemplazamos en la corriente 2, 31.26 BB menos 50 voltios dividido 30 ohmios, restando esto nos da menos 18.74 voltios dividido 30 ohmios, y aproximadamente el resultado de esa división nos da que la corriente 2 que pasa por ahí es de aproximadamente menos 0.62 amperios. Ya encontramos entonces el voltaje B que pasa el voltaje B que pasa por ese circuito eléctrico. Y ya encontramos la corriente 1 y la corriente 2. Nos falta encontrar la corriente 3 para finalizar esta clase de leyes de Kirchhoff con el análisis de nodos. Entonces ya vamos para allá. Ya para finalizar la clase de leyes de Kirchhoff, análisis de nodos, reemplazando el BB de la corriente 3, 31.26 voltios menos 15 voltios dividido 65 ohmios. Haciendo la resta del numerador, nos da aproximadamente 16.26 voltios dividido 65 ohmios, y el resultado de esta división aproximadamente nos da 0.25 amperios. Entonces, esa es la corriente 3. Ese es el valor de la corriente 3 que pasa por esa malla que acabamos de encontrar. Entonces, hasta aquí finalizamos con la clase de hoy de leyes de Kirchhoff, el análisis, más que todo el método y el análisis de nodos. Recuerden que anteriormente hicimos el análisis de mallas, que lo podrán encontrar en la lista de reproducción. Se van a la lista de reproducción electrónica analógica
o la que dice electricidad y electrónica también lo podrán encontrar. Recuerden que estas clases básicamente es para que entendamos y comprendamos cómo se comportan las corrientes y voltajes en un circuito eléctrico. Más que todo matemático. Recuerden que esto, más que todo en la ingeniería eléctrica, electrónica y mecatrónica lo podrán estudiar más a fondo. Incluso más a fondo lo estudian más. Pero básicamente este tipo de clases para que conozcamos y comprendamos, porque la idea es comprender y aprender cómo se comporta las corrientes y los voltajes en un circuito eléctrico. Y además para también comprender de dónde sale todo. Porque una cosa es desempeñarse como un técnico electricista, es muy diferente a un ingeniero. Eso es muy diferente. Y un tecnólogo también es muy diferente. Entonces, como les decía, esto básicamente en la ingeniería es que usted lo ve más a fondo. Incluso más a fondo que este ejercicio. Pero más que todo en la ingeniería es que uno ve más esto. Entonces, básicamente es para que comprendamos de dónde sale todo, o sea, de dónde sale esto, el comportamiento de los voltajes. Básicamente eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy. Que aprendamos y comprendamos para qué se estudia este tipo de temas. De mucha fórmula matemática, de despejes, pero la idea es entender para qué esto, para qué toda esa matemática, para comprender de dónde sale todo. Ese es el objetivo y bueno, hasta aquí llegamos con el final de esta clase. Recuerden suscribirse a mi canal Mate Electrónica y dale un me gusta. Si les gustó la clase, dale un me gusta a este video y nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.